Bienvenido al podcast del Taber Cojutepeque. Dios puede aparecer en medio de tu peor pesadilla. Dios puede aparecer en medio de tu peor momento. Dios puede aparecer en medio de tu peor decisión. Y Dios puede aparecer en medio de tu oscuridad. Porque a Dios no lo detiene tus circunstancias. A Dios no lo detiene tu mala decisión. A Dios no lo detiene tu problema. Cuando Dios quiere hablar a la vida de alguien, se va a aparecer hasta en la peor oscuridad. Continúa escuchando La Escalera de Jacob con el pastor Michael Velázquez. 28:10. ¿Lo tenemos? Muy bien, leámoslo todos juntos. La palabra de Dios dice así: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y tu descendencia. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición para la predicación de esta mañana. Ayúdanos a someternos, Señor, a aprender de parte de tu misericordia las lecciones que nos das, las instrucciones muchas veces que nos ministras, que a veces, Señor, nosotros pasamos por alto, que son indicaciones que tú quieres hablar a nuestra vida. Oramos, bendito Señor, que puedas hablar a tu pueblo, que puedas usar al predicador a través de tu Espíritu Santo, y que en esta mañana podamos aprender de este pasaje maravilloso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. La escalera de Jacob, ese es el título de este mensaje. La escalera de Jacob. Este texto tiene tres divisiones diferentes. Está puesto de una forma que podamos aprender de que las experiencias de este hombre pueden mostrar a nosotros cierto tipo de orientación que Dios hace a nuestras vidas. Y lo digo de esta forma porque el texto, el párrafo, tiene tres divisiones diferentes. Entonces, Jacob, que es uno de los patriarcas, es decir, de quienes Dios va a hacer nacer toda esta nación llamada Israel, aparece aquí como uno de los personajes principales, y lo que podemos ver en este texto es que hay tres divisiones. Primero, los versos 10 al 11 nos habla acerca de las circunstancias en las que estaba Jacob. Versos 10 y 11 nos habla de cómo cayó la noche, cómo estaba en una situación de oscuridad, y él se acostó, de tal manera que buscando dónde reposar su cabeza, encontró una piedra y en ese lugar durmió. En ese lugar él durmió. El verso 12 al verso número 13 nos habla acerca de la visión. Diga conmigo, la visión. Esto es bien interesante porque esta visión de la escalera ha servido para hacer películas, ha servido para ser parte de las tradiciones de la iglesia, y también sirve para el Nuevo Testamento porque Jesús mismo va a citar y va a hacer referencia a esta escalera. Entonces, el verso 12 nos habla de una visión específica de cómo Jacob vio algo en particular, lo que era una escalera. La palabra en el texto hebreo dice sulam, es no tanto una escalera como usted se puede imaginar en esta mañana, las que venden en Freun, las que ocupamos aquí en la iglesia para subir. No, es más parecido a unas gradas, a un ascenso como en gradas hacia, por ejemplo, en la subida de la entrada es parecido, pero en tierra. Usted tiene que imaginarse unas escaleras de tierra que ascienden. Entonces, la palabra sulam no es, ni se habían encontrado, ni se habían creado las escaleras en esa época, sino que lo que se veía nada más es un ascenso.
De esa manera, usted ya se puede imaginar lo que Jacob pudo ver. Lo curioso es que Jacob ve esa escalera en el verso 12 y la describe de una forma muy particular, porque en ella subían ángeles y bajaban. Y es bien interesante porque no utilizan alas, no están volando, sino que ellos caminan, ¿verdad? Caminan. Mire lo que dice el verso 12. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Muy bien, ahora diga conmigo la voz de Dios. Entonces, Dios aparece en la visión explicando la misma revelación para que sepamos por dónde va la explicación de qué es lo que significa esta escalera. Entonces, Dios está prácticamente al final de la escalera, al final de las gradas, como nosotros lo entendemos, y en el verso 13 Dios habla. Desde el verso 13 hasta el verso número 15 es la voz de Dios hablando. La voz de Dios hablando. Vuelvo a repetir conmigo, la voz de Dios. Entonces note lo siguiente. Dios le habla a Jacob y le dice, mire lo que dice en el 13. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Verso 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Termina el hablar de Dios. Mira el verso 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces, ahí cierra la voz de Dios y despierta a Jacob. Jacob despierta en el verso 16 y dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces, la perícopa, es decir, cuando yo hablo perícopas, y ustedes saben que yo siempre explico esto, estoy hablando de las porciones de los versículos. Entonces, la Biblia está construida de tal manera que cuando vayamos leyéndola, siempre usted va a encontrar estas perícopas. Las perícopas tienen un escenario, tienen un personaje, tienen una trama, tienen un centro y tienen un final. Entonces, las tres partes de la narrativa nos dice, uno, que Jacob primero se acostó en un lugar, agarró una piedra. Dos, ve una visión, durmió y ve una visión, tuvo una visión. Y en la visión ve una escalera donde subían ángeles, bajaban, pero en la punta de la escalera de la grada estaba Dios. Y después Dios le habla a Jacob y le explica lo que en estos textos hemos leído. Promesas que Dios le está haciendo a Jacob. Jacob despierta y cuando despierta de la visión y del sueño, lo que hace es poner la piedra y la unge. Ahora, ¿por qué lo expliqué de esta manera? Muchas veces yo explico de formas distintas, pero yo lo que quería era que usted estuviera claro que la Biblia tiene orden. Eso de andar saltando verso a verso, yo lo hago de vez en cuando, porque cuando usted predica de forma temática, usted lo puede hacer, pero no es necesario. Si usted puede explicar los textos, quédese ahí, aprenda, léalos, repítalos y estúdielos. Entonces, ¿por qué lo explico así? Fíjese que últimamente Dios me ha hablado mucho. Esta semana yo leí este texto otra vez porque me llamó la atención hace unas 2 semanas que yo hice un mensaje de este texto. Y Dios me decía cosas maravillosas en oración. Es decir, me encerré con él y ¿por qué me hablas aquí, Señor? Y el texto me sigue impactando por 3 razones. Les voy a decir por qué me impacta. La primera es porque Jacob no se merecía que Dios le apareciera. ¿En qué sentido? Mire, en el capítulo 28, Jacob ha salido de su casa después de engañar a su padre, después de robarle la primogenitura a su hermano, después de que su madre le dijo, hijo, tu papá ya no ve nada. Entonces, antes que llegue tu hermano mayor, Esaú, anda, ponete debajo de sus manos, ponete una pelusa encima para que te bendigan. Y efectivamente,
a través del mal consejo de su madre, Jacob fue donde su padre a recibir la bendición robada. Ya le había robado la primogenitura a través de unos guisados que le había hecho, de un guiso que le hizo a su hermano Esaú, y se la vendió a Esaú la primogenitura. Pero Jacob, diga conmigo, Jacob. Jacob significa usurpador, mentiroso, el que roba, el que miente. Es curioso una cosa. Desde el capítulo posterior que vamos a después estudiar, Dios ya no le va a llamar Jacob, sino que le va a llamar Israel, le va a llamar Israel. Jacob se va a convertir en el padre de Israel, en el padre de las 12 tribus. Pero ¿por qué lo tengo que decir de esta forma? Escuche bien esto. Hermanos, este texto representa el momento donde Jacob cambia. Jacob nunca ha visto a Dios. Jacob nunca ha oído a Dios. Jacob nunca ha tenido una experiencia con Dios. Y lo que a mí me llama la atención es que ha cometido fechorías tan grandes que ha salido de su casa sin nada. Es decir, abandonó su casa con sus padres, se llevó prácticamente absolutamente nada, más que solo malas decisiones. Y cuando él está cansado, cuando él está a punto de dormir, él encuentra la piedra, la pone allí porque es lo único que tiene. Diga conmigo, es lo único que tiene. Y en ese momento se acuesta, duerme y tiene una visión de parte de Dios. Hermanos, ¿qué pasa cuando usted y yo hemos hecho cosas malas y la conciencia nos pesa? Tenemos pesadillas. Yo he tenido, en estas últimas semanas, he tenido la experiencia de las dos cosas. He tenido unas pesadillas terribles, pero también he tenido sueños. Entonces yo hablo con Dios y le digo, ¿por qué? Fíjese que 2 días le pasé orando al Señor y le decía, dame un sueño, Señor. Porque yo quería tomar una decisión. Y vea, soñé de una forma loca, hermano. O sea, absolutamente loca. Soñé con el pastor Guido, ¿verdad? Ustedes conocen a Guido, ¿verdad? Y soñé que chocaba un carro y soñé que el carro quedaba volteado, pero trabado en un palo. Fíjate que hasta ganas me dieron de hablarle, de decirle, vas a chocar el carro. Entonces, pero yo discerní, yo dije, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Pero Dios también me dijo, es que yo nunca te he hablado por sueños. Te he hablado por mi palabra. Entonces eso me obligó a seguir leyendo, orando y buscando la guía de Dios. Pero imagínese usted, este hombre le ha robado la primogenitura a su hermano, ha salido como un mentiroso de su casa, ha hecho fechorías y medias porque es un usurpador, es un mentiroso y se ha ido de la casa de sus padres avergonzado. ¿Qué es lo único que puede venir a tu corazón? ¿Qué es lo único que puede venir a tu conciencia? Solamente pesadillas. Solamente pesadillas. Hermano, cuando tenemos una carga emocional, cuando tenemos una carga espiritual, solo pesadillas vienen a nuestros corazones. Pero ¿qué es lo importante del texto que quiero mostrar? Que en lugar de pesadillas, Jacob tiene visiones. Imagínese usted. Fíjese que no es cierto, hermano, que cuando nos estamos preocupados por un problema, solo pensamos en lo mismo y soñamos con lo mismo y soñamos incluso que estamos a veces hasta resolviendo el problema en el sueño y muchas veces también soñamos que no lo resolvemos y que se pone peor. ¿Qué es lo maravilloso de este pasaje? Lo maravilloso de este pasaje es una cosa: Jacob no merece que Dios se le aparezca. Jacob no merece que Dios le dé una visión. Jacob no merece más que solo pesadillas. Muchos de los que estamos en esta mañana estamos viviendo una pesadilla de vida por las decisiones que hemos tomado. Muchos de los que estamos aquí, todo el año 2024 ha sido una secuencia de malas decisiones. Y lo único que hay en nuestra conciencia son pesadillas. Pero ¿qué es lo maravilloso del pasaje? Lo maravilloso del pasaje es que cuando merecemos tener pesadillas, Dios aparece. Diga conmigo, Dios aparece. Diga conmigo, Dios aparece. Dios puede aparecer en medio de tu peor pesadilla. Dios puede aparecer en medio de tu peor momento.
Dios puede aparecer en medio de tu peor decisión y Dios puede aparecer en medio de tu oscuridad, porque a Dios no lo detienen tus circunstancias, a Dios no lo detiene tu mala decisión, a Dios no lo detiene tu problema. Cuando Dios quiere hablar a la vida de alguien, se va a aparecer hasta en la peor oscuridad, porque Él es poderoso y puede transformar tu pesadilla en un sueño. Yo he vivido situaciones donde lo único que me he merecido es que Dios discipline mi vida. ¿Y no le ha pasado a usted que cuando más ha merecido lo malo, Dios más le ha dado lo bueno? ¿No le ha pasado a usted que cuando usted más ha merecido un castigo, Dios le ha dado algo que usted no lo merecía? Ahora, vea esto. Veamos ahora la visión. ¿Qué sueña Jacob? Una vez que puso la piedra y se acostó a dormir en la oscuridad, se aparece esta visión. Verso 12. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Qué interesante, ¿por qué? Porque suben y bajan. Jacob estaba solo, su familia era su enemigo, le había hecho daño a todo el mundo. Jacob no tenía nada de bienes, solo una piedra en sus manos para ponerla como almohada. Jacob no tenía, había perdido su familia, había perdido su herencia y estaba con un temor porque no sabía lo que venía por delante. ¿Sí o no? A mí estas fechas me preocupan por algo. Me preocupa porque muchas veces vemos hacia el año 2025 y no vemos claro lo que viene para nosotros. ¿No es cierto que muchos están en esta mañana con un 2024 con malas decisiones? Y usted quiere ver su futuro y usted no lo puede ver. ¿No es cierto que muchos tenemos nuestros ojos oscuros, nuestra visión oscura? No podemos ver hacia lo que está delante. ¿Cuántos tienen miedo de lo que va a pasar? ¿Cuántos tienen miedo de lo que viene por delante? ¿Cuántos están en esta mañana diciendo, ¿y hoy qué me va a deparar el futuro? Así estaba Jacob, no sabía hacia dónde iba. Lo había perdido todo, había perdido su familia, su herencia y había perdido todo lo que en el mundo uno puede decir, esta es bendición. Pero aquí es donde se aparece Dios. Y Dios le da una visión y le dice, en esta visión se le aparece esa escalera con los ángeles subiendo y bajando. ¿Qué significa? Significa que hasta en tu peor oscuridad, Dios siempre está contigo. Tal vez usted no ve nada. Tal vez usted no ve lo bueno. Tal vez usted no sabe si le van a dar trabajo el otro año. Pero le voy a garantizar algo. Puede ser que en esta mañana estés a bordo de unas malas consecuencias y decisiones de tu vida. Pero Jacob ya no quiere ser un usurpador. Jacob ya no quiere ser un mentiroso. Jacob ya no quiere ser una persona falsa. Si en esta mañana quieres saber que Dios te ama, te digo esto. No necesitas hacer algo bueno para que Dios llegue a tu vida. Lo que necesitas es estar arrepentido de lo que has hecho. No ponga de meta el 31 de diciembre. No ponga de meta el 24 diciendo, el 24 yo me reconcilio con Dios. El 24 yo me reconcilio con mi familia. El 31 me reconcilio con mi casa. Si el Señor en esta mañana te ha traído a este lugar, es para que sepas que aunque muchas de tus decisiones son malas,
Él nunca nos ha abandonado y Él aparece en una escalera con ángeles subiendo y bajando porque el cielo y la tierra están contigo. Dios no te ha abandonado. Está ahí con nosotros. Y esto es algo tremendo porque quiero que vean lo siguiente. Dios le da 3 promesas. 3 promesas que no se merece. 3 promesas que no son dignas de Él porque se ha portado mal. ¿Y qué le dice Dios? Lo primero que le dice es lo siguiente. Mira lo que dice el verso 13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti, y tú, al que no tiene nada, al que está acabado, dele gracias a Dios. Porque Dios le está dando una promesa a este hombre que le va a dar la tierra. Tal vez este año no compraste tu casa. Tal vez no compraste un lote. Tal vez no pasaste de lo mismo. Ayer me pasó algo maravilloso. Hace 15 años, yo hablé con el pastor Rubén Presa y le dije: pastor Rubén, hay una oportunidad para usted. El tabernáculo de Usulután no tenía pastor y yo era supervisor, y el pastor general nos había dicho: quiero que me consigan perfiles, hombres de Dios que puedan hacerse cargo del tabernáculo de Usulután. Y yo senté al pastor Rubén y le dije: pastor, hay una oportunidad. Hay una oportunidad para usted en Usulután. El templo es grande, la congregación tiene unas 300 personas, es un pueblo maravilloso que puede dar mucho. Porque él estaba en Estanzuelas. En Estanzuelas es un pueblo religioso, apegado a las tradiciones, pero es un pueblo también pequeño y es un pueblo pobre. Le dije: pastor, le vamos a dar una semana para que usted decida si se va a quedar con Usulután. Entonces un amigo que estaba ahí escuchó la conversación, porque a nosotros ya nos había dicho el pastor que necesitaba alguien para ponerlo rápidamente en la iglesia. Pasaron los días, el pastor Rubén llegó y dijo: pastor, quiero hablar con usted. ¿Qué pasó? Cuando se va ya para Usulután, ya tenemos listo todo para que usted asuma el pastorado, le digo. Y él dice: no, pastor, no voy a asumir esa iglesia. En ese momento el amigo que estaba a la par mía le dice: ¿y usted qué cree? Le digo: si esa iglesia tiene más de 200 personas y ahí donde usted está pastoreando, 14 gatos tiene. 14 gatos tiene. En ese momento el pastor Rubén se le vio la cara de indignación y dijo: fíjense que yo honestamente, el Señor no me ha dicho que yo me mueva. Yo me siento bien donde yo estoy y yo siento que Dios va a hacer algo en ese pueblo. Eso pasó hace 15 años. El día de ayer inauguramos el templo de Estanzuelas, construido con fondos de ellos mismos. Estoy hablándole de un templo de más de $150,000 con terreno. No le dio ni un 5 la iglesia central. Y el templo tenía 250 personas sentadas. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque tal vez ahora tú no tienes nada. Tal vez en esta mañana vas a terminar el año en fracaso. Tal vez el 2024 no fue tu tiempo ni tu temporada. Pero si le crees al Señor y confías en sus promesas, aquello que se llama desierto se volverá tierra de bendición para ti, porque Él tiene grandes cosas que hacer contigo. El pastor Rubén no le confió al hombre. No escuchó la voz del supervisor, no escuchó la voz de las personas que le decían: agarra esta iglesia. Creyó en Dios
confió en su palabra, dependió de Jesucristo y Dios los ha bendecido. Y es un templo precioso. Tan lindo es ese templo que Dios ha puesto en mí esa carga ahora. Yo estaba orando hoy en la mañana y decía, Señor, ¿cómo es posible que hagas estas maravillas? Y Dios me pone en mi corazón, ¿querés algo igual? Me dice. Y no le respondí. Porque yo siento que estamos bendecidos. Pero ¿sabe cuál es el error de muchos de los que están aquí sentados? Piensan que ya Dios les dio todo lo que les tenía que dar. Y les digo una cosa, Dios tiene más que hacer con tu vida. Dios tiene más que hacer con tu futuro. Dios tiene más que hacer con tu familia. No te quedes estancado creyendo que tu lugar de destino es el desierto, porque Dios tiene un jardín de bendición para tu vida. No te quedes creyéndole al hombre. Tal vez mucha gente te ha dicho que no vas a pasar de lo mismo. Tal vez alguna persona te ha dicho, aquí vas a estar toda tu vida. Pero en el nombre de Jesús, aún en tu peor momento, Dios te dice, te daré tierra y te daré posesión, porque yo soy Jehová, tu Dios. Créale al Señor, créale a Dios. Allá está un terreno, mire, solo. ¿Quién quiere crecer? Yo le puedo venir a hablar lo que sea, de comprar terrenos, de construir. Pero algo les voy a decir. Si nosotros no queremos más de Dios, Dios no va a querer más con nosotros. Aquí la clave no es, hermano, soñar que vamos a tener. Aquí la clave es que usted le crea a Dios que Él lo quiere bendecir más. No se frustre, no se enoje. Tal vez este no fue su año. Tal vez este no fue el mejor de los años que usted esperaba. Pero Dios se puede aparecer en tu peor momento y enseñarte una escalera, mostrarte una visión. Dios se puede aparecer en tu peor crisis y te puede mostrar una escalera desde la tierra hasta el cielo. Yo me quedé impresionado. Pueblo pobre, de escasos recursos. Pero Dios cumple sus promesas. Y lo que Rubén dijo hace 15 años, que Dios lo tenía ahí y que ahí lo iba a bendecir, se cumplió. Y yo lo vi llorando a él, pero yo en el mismo momento que él estaba llorando, yo también lloraba, porque él contó que yo le había dicho eso. Y me he convencido, hermano, que cuando usted es fiel y permanece, Dios lo bendice. No venga en esta mañana a hacer cálculos de lo que va a tener, ni haga tampoco una libretita en lo que va a gastar el aguinaldo o el otro año. Mejor en la libreta ponga una cosa. El único propósito que tiene que tener usted para el 2025 no es tener más pisto, es estar más cerca de Dios. Ocupen este templo para crecer, aprendan palabra, adoren al Señor, sigan trabajando, sirviéndole a Cristo, y Dios traerá muchas bendiciones sobre tu vida. Dios tiene más para ti. Algo que aprendí en mi visita a Estados Unidos, que no fuimos a predicar, pero me predicaron muchas personas. Y estábamos en un restaurante y un mesero que hablaba español había emigrado desde la Unión, pero ahora ya habla inglés, tiene un buen trabajo, y me dice, mira, me dice, es que aquí en Estados Unidos vos aprendés a comenzar de cero otra vez. No importa la edad que tengas, podés tener 55 años, podés tener 57 años, pero si vos te pones en las manos de Dios, vos comenzás de cero donde sea. Y ese es el mensaje que yo les traigo a ustedes. Ustedes no necesitan emigrar. Ustedes no necesitan más dinero. Nosotros los que estamos aquí, lo que necesitamos es estar más cerca de Dios, porque Dios puede hacer comenzar tu historia nuevamente hoy. No necesitas emigrar, no necesitas irte al otro lado del mundo, porque el Dios de Estados Unidos
es el mismo Dios del Salvador. Y si en esta mañana te humillas ante Dios y le dices, Señor, quiero comenzar de nuevo, Dios te va a dar un nuevo inicio, te va a dar un reset, te va a dar un nuevo comienzo. Tal vez tienes 60 años, tal vez tienes 58, tal vez tienes 20, 30, no importa, porque nuestro Dios es el Dios que nos da visiones y sueños y nos hace creer que aunque las cosas estén mal y aunque nuestra vida en este momento no sirve, Dios tiene un futuro preparado para nosotros. Dios lo tiene, hermano, se lo puedo garantizar. Al Jacob, que no tenía nada más que una piedra, le promete que le va a dar tierra. ¿Se imaginan ustedes eso? Una piedra en la mano tiene. Y Dios le dice, te voy a dar la tierra donde estás parado. Créale a Dios. Créale a Dios. Tal vez no tenés ni 5. Tal vez hasta divorciado y separado estás. Pero Dios le dice a Jacob, aunque no tenés nada, te voy a dar esta tierra. A mí me impresiona, hermano. Créame. Ahora, vea el verso 14. No tenía a nadie ni a nada. Había perdido a su padre, a su madre, a su hermano. Nadie creía en él. Nadie creía en él. Y Dios le da la segunda promesa. 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tú. Aquí viene la segunda promesa profética. Diga conmigo, te extenderás. Es que Dios no está jugando, hermano. Yo le voy a poner ahí un rótulo. Todavía no lo voy a comprar porque 3,000 pesos vale. Y yo no los veo con ganas de enjaranarse. Pero le voy a poner ahí un rótulo. Y le voy a poner Villa Bautista Cojutepec. Pero pastor, si mire el pedacito que tenemos. ¿Y vos qué te importa? ¿Ah? ¿Por qué te metes en mi sueño? ¿Por qué te metes en mi visión? ¿Ah? Cuando venimos del campito, teníamos un gran problema en el Taber Kids, en la escuela bíblica. Porque nosotros, allá no se tenía espacio. Y en un aula, sí, se tenían los espacios de bíblica y todo. Pero me impresionó algo. Cuando venimos para acá, a 2 grupos de escuela bíblica los querían meter en una sola aula. Y cuando le fuimos a preguntar a las hermanas, miren, ¿y por qué quieren juntar los 2 niveles? Ah, pastor, es que esta aula es muy grande. Entonces, era tan grande aquí que querían meter en una misma aula 2 grupos. No, hermana, no piensen pequeño. Ahí tiene una aula vacía, ahí tiene otra aula vacía. Métala, meta a los niños ahí. Pero es que son 5, son 8, son 10. Así comenzamos. A veces Dios nos dice, quiero extender tu territorio. A veces Dios quiere decirnos, quiero extenderte, pero no le creemos a Dios. Y yo le voy a contar algo. Este hombre está solo y Dios le está diciendo, te voy a dar tus hijos, te voy a dar tu familia, te voy a dar un hogar, te voy a dar donde vivir. ¿Acaso Dios no quiere hacer lo mismo con nosotros? ¿Acaso Dios no nos quiere dar una familia? ¿Acaso Dios no nos quiere dar una casita? ¿Acaso Dios no quiere que estemos bendecidos? Esto de te extenderás no es tanto, hermano, el hecho de que usted va a agarrar un terreno, el otro terreno, no, sino que cuando Dios comienza a bendecir tu casa, Dios comienza a abrir territorio y comienza a abrir espacios nuevos para ti, para tu familia, para tus hijos. Y Dios comienza a ascender y comienza a dar y comienza a proveer, y ya no vives en aquel gran quebranto, sino que Él te lleva a otro nivel. Dios quiere que subamos. Pero
Lo impresionante, y lo vuelvo a repetir, es que Jacob no se lo merece. Él está solo por sus malas decisiones. Él está solo porque tomó malas decisiones. Yo sé que muchos aquí han sacado personas de su vida este año. Yo sé que muchos se separaron. Yo sé que muchos hasta enojados están con la pareja que tuvieron. Pero Dios quiere traer un nuevo tiempo, una nueva temporada a nuestra vida. Y nosotros no lo queremos entender. La pregunta en este día: pastor, ¿qué necesitamos para tener esta bendición de ser extendidos y bendecidos? Solo el deseo de querer cambiar, el deseo de ya no ser Jacob, el deseo de ya no querer usurpar, de querer siempre quitar las bendiciones de la mano de Dios, sino que esperar pacientemente, esperar que Dios haga los cambios. Pero ¿qué es lo que necesita de nosotros? Un deseo de cambio, un deseo genuino de hacer las cosas diferentes, un deseo profundo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es necesario ir más profundo con nosotros mismos y darnos cuenta que en lo más profundo de nosotros no hemos querido cambiar, no hemos querido ser diferentes. Y por eso Dios ha estancado las bendiciones, cuando Dios lo que quiere es extenderte, traerte más familia, bendecirte abundantemente. Tal vez estás en soledad y Dios te quiere ver lleno de bendición. Y por último, Dios le da una tercera promesa. Verso número 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré, diga conmigo, no te dejaré. 3 promesas le dio. Le dio la promesa de darle tierra cuando no tenía nada. 2, le dijo, te voy a dar familia cuando no tenía nadie. Y 3, Dios le dijo, te voy a proteger, voy a estar contigo, cuando él no sabía si iba a tener un futuro, si lo iban a matar o si le iba a pasar algo. Hermanos, 3 promesas de bendición de Dios para usted. Solamente una de ellas es más grande que todas. Estaré contigo. ¿Qué necesitas para este año que viene? ¿Qué necesitas para este año que viene? Que Dios esté con tu vida, que Dios esté cerca de ti. Con eso es suficiente. Pero si te quiere dar las otras 2, abundancia, tierra, bendito sea el nombre del Señor. Pero algo les voy a decir, y lo que a mí me impresiona otra vez, es que hasta nuestras peores decisiones, porque usted me dice, ¿cómo le puede dar Dios a un mentiroso tantas cosas? ¿Cómo le puede dar Dios a un hombre falso todas estas cosas? Es que escuche bien, hermano. La clave está en esa parte del versiculito, pequeña que ni se nota. Dice Dios lo siguiente, y se lo dijo a Jacob: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Usted puede haber tomado las peores decisiones, pero el plan de Dios, la promesa de Dios enseña que nuestra mala cabeza nos lleva a tiempos de oscuridad, pero Él en los tiempos de oscuridad se presenta y nos dice: te voy a levantar, te voy a dar unas gradas de ascenso, porque yo soy el Dios que hasta tus peores errores los ocupo para bendecirte a ti y a tu familia. A Dios no lo sorprende tus peores fracasos. Él ya tenía todo listo para darte unas gradas de ascenso, para darte gradas de bendición. Y posiblemente te has cerrado a Dios y dices en este día: si yo no merezco nada, si yo he pecado, si yo me he puesto en este año a hacer cosas muy malas, ¿acaso Dios no se puede meter en tu fracaso? ¿Acaso Dios no puede llegar a tu divorcio? ¿Acaso Dios no puede llegar a tu peor oscuridad? ¿Qué me demuestra este versículo? Yo he aprendido esto, hermano. Nuestro Betel puede llegar hasta en los momentos más oscuros de la vida. Y aquel momento que nosotros decimos: Dios no está conmigo, Dios se aparece y nos dice: aquí estoy, no te he dejado ni te he desamparado.
usted puede estar viviendo en el mismo pecado. Y puede salir, y puede sonar hasta pecaminoso lo que voy a decir. Pero yo tengo amigos. Mira, me dice, yo estaba con otra mujer, no era la mía. Pero yo en ese motel, yo me hinqué y le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, ayúdame. Y usted puede decir, es que Dios está en las iglesias. Es que Dios está en los templos. Es que Dios está en la alabanza de su pueblo. Gloria a Dios. Pero también está con el que se arrepiente. Tu peor situación, puedes estar con una piedra, puedes estar en un motel, puedes estar en una cárcel, puedes estar en un hospital, pero si en ese momento te arrepientes, Dios va a llegar ahí y te va a enseñar que nunca te ha dejado ni nunca te ha abandonado, porque Él es el Dios de su pueblo. Betel está en cualquier parte donde usted se humille ante Dios. Puede ser, hermano, que va a recibir la contestación de un examen y usted en esa cola, usted se arrepiente. Y ahí será su Betel. Pero algo les voy a decir. La escalera al cielo. La escalera al cielo está con usted y conmigo. Porque aunque hemos pecado, y aunque hemos hecho llorar personas, y aunque hemos hecho sufrir gente, aún ahí Jesucristo es la escalera al cielo. Él es la escalera de Dios, porque Él es el puente, Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando una persona se humilla ante Dios, inmediatamente usted recibe el perdón de sus pecados. Jesús es la escalera al cielo. Jesús es la escalera que nos une entre el cielo y la tierra. Y me demuestra que mi escenario puede ser el peor de todos. Pero si yo me humillo, Dios escuchará mi clamor. Quiero enseñarle 4 lecciones que yo saqué de este texto para usted. En primer lugar, el cielo y la tierra se unen a través de Jesucristo. ¿Qué necesito para que Jesús llegue donde yo estoy? Ahí donde usted está. Tal vez usted ha hecho brujería, ha sido una persona que ha utilizado hechicería, ha visitado un montón de indios que le den el futuro, que le dicten las cartas y todas las cosas. Tal vez a usted le gustan las brujas. Y tal vez el diablo y el chamuco te andan siguiendo por eso. Y no ves la tuya. Pero cuando está el cielo, la tierra y un corazón quebrantado, Dios llega ahí. Dios llega. Pastor, pero yo he practicado hechicería. Pero pastor, yo he practicado cosas terribles. Le quise quitar el hombre a una persona, a otra pareja. ¿Acaso Dios no puede llegar allí? ¿Acaso Dios no puede perdonar a esa mujer? ¿Acaso Dios está en los templos? ¿Acaso Dios está en los terrenos? Dios está donde hay un corazón arrepentido. Nunca se le olvide. Ahí es tu Betel. Ahí es tu Betel, donde lloras, donde dejaste tus lágrimas y dijiste, ya no voy a ser igual. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios y puerta del cielo. Tal vez ayer te echaste tu último trago. Y hasta con lástima te lo echaste. Aquí hay una persona que anda de goma. Y no estoy bromeando. Pero tal vez cuando termine el culto te arrepentís. Y ahí donde estás sentado en esa silla sucia, se va a convertir en casa de Dios y puerta del cielo. Porque lo que Dios ve es el llanto de nuestro corazón. Es que ya no aguantamos vivir así. Es que ya no queremos vivir con un hombre y con otra pareja. Es que ya no queremos vivir mintiendo. Es que ya no queremos seguir. Tal vez usted ya no quiere drogarse, pero no puede. Dígale a Dios, quiero cambiar. Y ahí se va a convertir en puerta de Dios, en casa de Dios y puerta del cielo. 2.
la reconciliación, fíjese bien, ¿por qué subían y bajaban ángeles? Diga conmigo, camino transitado. No hay nada peor para un cojutepecano como nosotros ir a San Salvador en esta época, hermano, es un terrible. Y regresar es peor. Yo por eso no llego a mi casa, mejor me quedo allá, por Altavista, porque es terrible. ¿Cuál es el camino más transitado entre el cielo y la tierra? Diga conmigo, la reconciliación. ¿Cuántos aquí han perdido en este año su relación con Dios? ¿Cuántos se fueron al mundial? ¿Cuántos se fueron con otra vieja? ¿Cuántos vinieron y le creyeron las mentiras al hombre que las estaba engañando y le mandaba el WhatsApp con el emoji de ojitos de corazón? ¿Cuántas cayeron en esa trampa? Pero en esta mañana yo te digo, el camino del cielo y la tierra es una escalera llena de ángeles que suben y bajan. ¿Sabe por qué? Porque la reconciliación es Jesucristo. Y si te perdiste en este año, Dios te puede perdonar hoy para que comiences de nuevo. Casa de Dios, puerta del cielo. Número 3. Dios me enseñó a través de este pasaje que el amor de Dios está por encima de mis errores y de mis circunstancias. Yo sé que no te has portado bien, ni yo tampoco. Cuando yo estaba allá en Nueva York, en los New York, te sabe, I can't speak English. Do you know what I mean? Yo estaba ahí en Times Square y me tomé una foto en el McDonald's de Times Square, porque mi sueño era comerme una Big Mac en el McDonald's de Times Square. Y el otro sueño que tenía era comerme un hot dog en Times Square. Los hot dogs no me los comí porque son chucos, hermano. Y yo decía, qué barbaridad, tanto que soñé este volado y se ve feo de cerca. Así como usted soñó con ese hombre con el que se iba a casar y tan feo que le salió el hombre. Hasta cholco, pero bueno, ni modo. Hay hot dogs que nadie se los quiere comer. Entonces, y yo estaba en el Times Square y decía, y me acordaba del Salmo que hablaba de los deportados de Babilonia. Y me acordaba de aquel Salmo que dice, in the rivers of Babylon, where we sat down, we will remember Zion. Si ¿usted cree que es mentira que hablo inglés? Ajá. Esa canción me acordaba porque es un salmo que recuerda que cuando salimos de la cautividad y Dios nos lleva a la bendición, ni creemos lo que nos está pasando, creemos que es un sueño. ¿Quién cree en esta mañana que Dios le quiere hacer un sueño realidad? Yo te garantizo que si tú humillas en esta mañana, en el nombre de Jesús, el amor de Dios va a prevalecer y los sueños que nunca creíste que se iban a hacer realidad, se van a hacer palpables en tu vida. Si le crees a Dios, si te humillas, si le sirves, si le amas a Él, Él va a llegar y te va a bendecir. Él te va a bendecir. Él lo puede hacer. Porque cuando más estamos en la crisis y menos creemos, llega el sueño. Y ese sueño se va a cumplir, aunque ahora no lo veas. Y número 4, he aprendido a través de este texto que cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Jacob no se merecía este sueño, pero aunque él había pecado, la gracia de Dios se manifestó en él. Y no lo había dejado ni lo había abandonado. Yo sé que no andamos bien con Dios, pero hoy es un buen día para comenzar de nuevo. Y si le dices a Dios, Señor, dame una oportunidad, quiero comenzar otra vez, Dios te va a demostrar su gracia, su misericordia, porque Él es el Dios de los nuevos caminos y es el Dios que abre camino en el desierto. Aférrate a Jesús, que Él es nuestra escalera al cielo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu fidelidad.